palabra del Señor nos da detalles de cómo las vírgenes insensatas se manifestarían, cómo éstas se rebelarían en contra de Dios. Dios nos dice que el enemigo de las almas, el anticristo, está operando en forma secreta en el cuerpo de la persona elegida. Él está operando en forma secreta. No se acuerdan, nos dice el Señor. No se acuerdan, nos dice el Señor, de que les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes. Y ustedes saben qué es lo que lo detiene. Porque solo puede darse a conocer cuando le llegue su momento. Aún no es el tiempo. Dios nos dice, ustedes saben lo que yo les di a conocer. Ustedes saben lo que yo les dije que iba a suceder antes de que el anticristo se manifestara. ¿De qué Dios nos está hablando o a qué el Señor se refiere cuando nos dice, ustedes saben lo que yo les dije? Dios nos está hablando de Mateo 24. ¿Qué Dios nos dice en Mateo 24? Dios nos dice que estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de la venida y del fin del siglo, del fin del mundo. Respondiendo Jesús, nos dice la palabra del Señor, les dijo, mirad que nadie los engañe. Es lo mismo que Dios nos está diciendo en segunda de Tesalonicenses 2. No se dejen perturbar ni se alarmen tan fácilmente por los que dicen que el día del Señor ya ha comenzado. Jesús lo está repitiendo a sus discípulos. En este caso, Dios le está trayendo su palabra a todo aquel que Él ha llamado como discípulo, como siervo. Dios le entrega esta palabra a todo aquel que Él llamó como siervo, como discípulo. Dios le dice, no te dejes engañar, porque aún no es el tiempo. No se acuerdan de que yo les mencioné todo esto cuando estuve con ustedes. Dios se refiere a esta porción de la palabra en la cual Dios nos dice, y estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de su venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Dios nos está hablando de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición. Dios, cuando nos habla de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, Dios nos está hablando de Satanás. Satanás, nos dice la palabra, se va a manifestar en el cuerpo de la persona elegida, en la cual él va a entrar como anticristo. Pero también Dios nos dice que Satanás va a tener una manifestación, lo voy a volver a repetir. Dios también nos dice que Satanás va a tener una manifestación en el cuerpo del hombre, en los cuerpos de los líderes,
en los cuerpos de los profetas, pastores, maestros, evangelistas, apóstoles, sacerdotes, levitas, que aparten su corazón del Señor para este tiempo. El espíritu de anticristo va a tener una manifestación en estos, nos dice el Señor. O sea que cuando Dios nos habla de la manifestación del hombre de pecado, del hijo de perdición, Dios nos está hablando directamente de Satanás. Se manifestarían falsos maestros y falsos profetas para estos tiempos. Dios nos está hablando del espíritu de Satanás, del espíritu del anticristo. Estos traerían la palabra del Señor al hombre torcida. Estos hablarían mentira. Estos formarían y crearían altares conforme a sus propios deseos. Dios nos dice, no les creas. Cuando ellos te digan, aquí está el Señor. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo, yo soy el Cristo. Dios se refiere a todo aquel sacerdote que levanta un altar y trabaja contrario a cómo se debe de trabajar en la obra del Señor. El hombre automáticamente cuando camina a formar y a crear casa y altar, está diciendo con su espíritu, no tan solo al mundo espiritual, yo soy el Cristo. Yo que traigo la palabra, yo que doy un servicio, yo que hago milagros, yo que bautizo. Yo soy el Cristo, aquí está el Señor. A esto se refiere Dios. Dios dice que muchos iban a hacer esto, muchos falsos maestros y falsos profetas. Dios los condena y Dios dice que va a demandar de estos. Dios dice que su recompensa viene. Dios no va a tomar a nadie por inocente. Dios dice, ay de aquel que diga que yo lo envié siendo mentira. Dios mismo es quien llama y envía al hombre. No se alarmen, dice el Señor. No les hagan caso. No les escuchen porque no soy yo. Dios tiene una sola esencia. Dios nos dice que ellos dirán yo soy el Cristo. Es por sus actitudes. Es por su manera de enseñar la palabra del Señor. Es por todo lo que estos harían para estos tiempos de apostasía. Hay un remanente que salió de Dios que trabaja para Satanás que no tiene nada que ver con Dios. Pero hay un remanente que trabaja para Dios que opera bajo este espíritu de anticristo para estos tiempos de apostasía. Hay quienes son engañados. Hay quienes han caído en la trampa de Satanás, pero también hay quienes están trabajando bajo sus propios deseos y pensamientos a sabiendas. Dios nos dice que muchos van a ser limpios. Dios nos dice que otros no van a entender. Dios nos muestra y Dios nos revela que el hombre vería para estos tiempos. Serían guerras, rumores de guerra. Dios dice no se turben porque aún no es el fin. Por esto Dios nos dice a través de Segunda de Tesalonicenses, no se dejen perturbar porque aún no es el fin. El mundo a nivel de naciones está viviendo principios de dolores. El mundo a nivel de naciones está presenciando principios de dolores. Aquellos principios de dolores que Jesús le dice, que Dios le dice al hombre a través de su palabra. Y todo esto será, nos dice Dios, principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y los matarán. Y serás aborrecido de todas las gentes por causa de mi nombre. La iglesia de Dios va a ser aborrecida
va a ser perseguida. La palabra del Señor nos dice que aún los matarán. Dios nos muestra a través de cada uno de los profetas que Él tomó y le entregó palabra para estos tiempos de apostasía, ¿qué pasaría? El pueblo de Dios sería perseguido. El pueblo de Dios sería contaminado bajo este espíritu, con este espíritu de anticristo. Por eso el comportamiento de la iglesia. Por eso la iglesia, no toda. Dios nos habla de 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas.